Gracias a todas y todos por participar en esta presentación. Un año más estamos presentando este informe que, como sabrán, es la única estudio que es basado en una encuesta, pero una encuesta que revisa información que realmente se publica en los países acerca de los presupuestos nacionales. A esta presentación la he llamado Esfuerzos mínimos en transparencia y rendición de cuentas presupuestarias en una profunda crisis democrática para Nicaragua. Eh, Voy a hacer un recorrido primero por qué es la encuesta de presupuesto abierto. Y luego les presentaré los resultados para Nicaragua, ¿verdad? Incluyendo los resultados a nivel global, que es algo que en estos momentos también se está presentando a nivel mundial. Son 125 países que participan en este estudio de todas las regiones del mundo. ¿Y qué es la encuesta de presupuesto abierto? Se denomina OBS por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y es el único instrumento de investigación independiente, comparativo y basado en hechos en el mundo que utiliza criterios aceptados internacionalmente hablando de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y otras organizaciones que se encargan de proveer pautas para la rendición de cuentas de las finanzas públicas. Y se encarga de básicamente de tres puntos, tres pilares que vamos a ver, que son los diferentes índices que provienen de esta encuesta. Y uno es evaluar la disponibilidad pública y la exhaustividad de la información presupuestaria del gobierno central. Entonces, como les digo, es basado en la información del gobierno central de cada uno de los países, las oportunidades formales para que la población participe en todo el proceso presupuestario nacional y el papel de las instituciones de vigilancia del presupuesto, que por lo general son las legislaturas, el poder legislativo de cada país y la entidad fiscalizadora superior, que en el caso de Nicaragua sería la Contraloría General de la República. Eh, Esta encuesta se publicó por primera vez en 2006. Nicaragua participa desde ese año, y es realizada cada 2 años por el International Budget Partnership, en colaboración con investigadores independientes de cada país. Eh, Cabe destacar que esta encuesta también busca la revisión de las autoridades gubernamentales, o sea, del Ministerio de Finanzas de cada uno de los países, o el encargado de elaborar, o el encargado de las finanzas públicas de los países. Eh, Como les decía, en esta edición participaron 125 países. Y se basa sobre la metodología de los presupuestos abiertos, que en teoría deberían de ser presupuestos transparentes, donde ofrecen oportunidades para la participación de la población y que incluyen vigilancia que funciona bien, ¿verdad?, por parte de las instituciones independientes, que en un contexto democrático, ¿verdad? Sería el poder legislativo y como les decía, la entidad fiscalizadora superior. Entonces partimos de que estamos basándonos en tres pilares. Uno que es la transparencia, que se refiere a la provisión de información oportuna. Esto es muy importante porque tiene que publicarse dentro de plazos, ¿verdad? Recomendados, y para poder decir que es una información oportuna, que se puede usar en el tiempo todavía y completa sobre el presupuesto del gobierno. ¿Eh? Los presupuestos transparentes son como el punto de partida para que haya una mayor eh, participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones de los gobiernos de cómo recaudar y gastar el dinero. El segundo pilar es la participación ciudadana, participación pública, que implica
el desarrollo de mecanismos para que el público participe en las diferentes etapas del proceso presupuestario. Es decir, desde las presentaciones previas al presupuesto, cuando se formula el presupuesto nacional, hasta consultas a través de canales electrónicos, consejos consultivos, y también la fiscalización social del presupuesto. Em, y el tercer pilar es la vigilancia, que se refiere al papel de los órganos formales de supervisión, como ya les decía, ¿no? El Poder Legislativo y la Contraloría General de la República. Em, ¿Por qué es necesario preocuparse por los presupuestos abiertos? En esta última edición, como sabemos, salimos hace 2 años o menos de la pandemia global del COVID, ¿verdad? Y también se observaron retrocesos democráticos y otros desafíos de gobernabilidad que provocaran un retroceso en cuanto a a la transparencia, a la vigilancia del presupuesto, pero que digamos que se ha visto un poco regresar nuevamente a los niveles previos a a esa pandemia. Vemos un contexto en que los ricos se están volviendo más ricos y que los pobres, sobre todo las mujeres y las comunidades marginales, llevan las mayores consecuencias de estos grandes problemas. Entonces, es necesario crear procesos presupuestarios en los que los gobiernos se comprometan con la ciudadanía a la toma de decisiones críticas, para que puedan hacer contraste a las crisis que puedan suceder a nivel nacional, a nivel internacional. Por lo tanto, se necesitan enfoques integrales para que la gente pueda opinar, ¿verdad? Y pueda participar en en el proceso presupuestario y en la toma de decisiones. Y en este caso, por ejemplo, que tanto los gobiernos como las instituciones de vigilancia, los medios de comunicación y el público puedan enfocarse en lo que llamamos la fiscalización de los recursos públicos. A nivel global, eh, se han podido ver tendencias, como pueden ver en este gráfico, ¿verdad? Hay dos historias, una, el progreso sostenido de Asia, por ejemplo, de las regiones de Asia Oriental y el Pacífico, de África subsahariana y con Europa Oriental y Asia Central, así como América Latina y el Caribe, pero que contrasta con una caída de otras regiones como Asia Meridional, el estancamiento en Europa Occidental y Canadá. Entonces, como pueden ver aquí, Latinoamérica, si bien es cierto, hubo un aumento en los últimos años, podemos ver que este aumento se ha quedado estancado, sobre todo por el retroceso de algunos países como El Salvador, la situación de nula transparencia en países como Venezuela y otros países que no logran tener un cambio eh, significativo, y se los voy a mostrar más adelante. En cuanto a la vigilancia se parte en dos partes, que una es la vigilancia que otorga el Poder Legislativo y el otro es la entidad fiscalizadora superiora, ¿no? En este caso, la vigilancia a nivel mundial sigue siendo débil. La pandemia sirvió para que para que muchos de los poderes ejecutivos eludieran el Poder Legislativo en sus prácticas presupuestarias, saltándose procedimientos que pudimos ver en muchos contextos internacionales. Em, y estos, estos retrocesos, digamos, de la vigilancia que se da en tres etapas del ciclo presupuestario: en la aprobación, en la implementación y en la fiscalización. La fiscalización que se da por parte de las entidades fiscalizadoras superiores se mantienen constante. Sin embargo, hay algunas preguntas sobre si los poderes legislativos y otros aliados
en la rendición de cuentas presupuestarias pueden reforzar en la colaboración, sobre todo para asegurarse que los informes de auditoría sean efectivos al garantizar el seguimiento de la ejecución y el escrutinio público. Como vamos a ver, Nicaragua, yo creo que es el retroceso más grande que ha tenido en los últimos años en cuanto al el rol que tiene la Contraloría General de la República. Em, la participación es el eslabón más débil de estos pilares. Em, Aunque el 83% de los países tienen al menos un mecanismo de participación, como pueden ver en este gráfico, a nivel de promedio, los puntajes no superan el 30%, los 30 puntos, perdón. Y esto es bien importante porque todavía no se ha creado unos mecanismos para que los gobiernos puedan introducir a la población para que dé el verdadero seguimiento que se necesita. Y esto creo que parte de dos hipótesis. Una, que la población, no hay mucha participación activa por parte de la población, y lo otro es que no hay mecanismos reales para que la población pueda participar del proceso. Además que muchas veces se mira a las finanzas públicas o más allá de las estadísticas económicas de un país como, como una temática muy técnica. Sin embargo, como se sabe, hay formas de poder lograr que la población conozca esta temática a través de documentos que manejen este lenguaje de una manera amigable. Em, Como pueden ver aquí, aquí hay algunos datos a nivel mundial. Solamente el 59% de los ministerios de finanzas tienen mecanismos de participación. El 30% de los ministerios tienen mecanismos de participación para la población. 58% de las legislaturas tienen estos mecanismos, y el 46% tienen, el 46% de las contralorías, digamos, a nivel mundial tienen este tipo de mecanismos. ¿Cuáles han sido los resultados para Nicaragua y en comparación con Latinoamérica? Como les dije, no, tenemos que verlo a partir de los tres pilares, pero y esos tres pilares nos arrojan tres indicadores. El indicador más importante es el de la transparencia presupuestaria. Ustedes pueden ver aquí que pareciera, diríamos, ¿por qué Nicaragua realmente aumenta de eh, de 42 puntos a 44? Esto se debe a que el año que se hizo, 2023, perdón, se publicó lo que se denomina el presupuesto ciudadano, uno de los documentos que esta evaluación eh, apunta a que sea publicado, ¿verdad? Y esto hizo que la puntuación aumentara un poquito, ligeramente, pero más allá de esto, no es algo significativo. Digamos que con esta puntuación, lo acertado sería que supere a los 60 puntos para poder decir de que Nicaragua, o el gobierno central de Nicaragua, es un país que brinda oportunidades, que brinda información suficiente para que la población pueda conocer efectivamente cómo se está gastando el dinero que se recauda a través de los impuestos. Em, y les voy a mostrar un poquito, ¿verdad?, cómo es que funciona esto. Ustedes pueden ver aquí, de todas formas, Nicaragua es el quinto país, perdón, sí, el quinto país peor evaluado de la encuesta a nivel latinoamericano, ¿verdad? Con 44 puntos. El mejor país es Brasil, junto con México, luego República Dominicana, que en los últimos años ha tenido un fuerte repunte en esta puntuación. En Centroamérica tenemos un gran avance en los últimos años por parte de Honduras, y la gran perdedora, creo que en Latinoamérica, ha sido El Salvador, ¿verdad? Que pasó de una puntuación de 41 en el año 2017 a apenas un 24%. Perdón, a 24 puntos. No, esto no es en porcentaje, pero... Y básicamente esta encuesta lo que
lo que hace es que evalúa la disponibilidad de los documentos en base a al ciclo presupuestario, ¿verdad? El ciclo presupuestario es la formulación, discusión y aprobación, la ejecución y la evaluación y auditoría. Entonces, si lo vemos en la parte de la formulación, ustedes pueden ver que en esta etapa se deberían de publicar dos documentos, el documento preliminar y la propuesta de presupuesto, pero en Nicaragua solamente se publica lo que es la propuesta de presupuesto que tiene una puntuación de 56. Cada documento tiene una puntuación. La encuesta está basada en 8 documentos y ahorita se los voy a mostrar. El documento preliminar es la política presupuestaria, básicamente que se produce solo para uso interno, luego se publica en el marco presupuestario de mediano plazo, pero la encuesta no la puede evaluar porque también parte de un margen de tiempo de publicación de cada uno de los documentos. La propuesta del presupuesto no es suficiente, necesita mejoras y en las recomendaciones se los voy a mostrar. Luego estamos en la etapa de discusión y aprobación, ¿verdad? Que de aquí se deberían de publicar dos documentos, que el presupuesto aprobado, una vez que se discute el presupuesto, se aprueba, eh, y se tiene que publicar también en ciertos márgenes de tiempo. Y como pueden ver, aquí ha habido una caída desde el año 2019. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A pesar de que se publique en la página web del Ministerio de Hacienda, lo que este documento completo se publica fuera de los tiempos establecidos para los márgenes de decir que es una documentación oportuna. Lo único que podemos encontrar durante 2 meses, porque si el documento, si el, el presupuesto se aprueba en diciembre, este documento viene a publicarse alrededor del mes de marzo. Entonces, no se puede tomar el libro de presupuesto, sino que se toma la ley de presupuesto y esta ley de presupuesto tiene muy poca información de la que debería de publicarse, basada en la metodología de la encuesta. Y en el año 2003, que fue un año realmente de excepción, no sabemos por qué lo publicó el ministerio, quizá porque sabían que la encuesta se estaba dando, se publicó el presupuesto ciudadano, que lo pueden encontrar como presupuesto eh, del, eh, del pueblo presidente se llama. Este año y para el año 2024 ya no se publicó, por lo tanto, si tuviéramos que evaluar año con año la transparencia presupuestaria, muy probablemente este año caería drásticamente la puntuación. Luego, en la parte de ejecución, hay otros dos documentos de los cuales solo uno se publica, que son los informes de ejecución. Como ustedes saben, muchos de los que se le dan seguimiento al presupuesto, tenemos los informes trimestrales de ejecución que, digamos, tienen una información significativa, brindan, claro, pero obviamente siempre con algunas debilidades que se pueden mejorar. Y sobre todo el informe de mitad de año, que es un documento que debería dar las pautas o debería ser un documento de evaluación de la ejecución presupuestaria hasta el mes, hasta el mes de junio y que debería brindar pautas para saber sí o no va a haber una reforma al presupuesto. Como sabemos, ¿no? Hay una reforma al presupuesto siempre porque los presupuestos son una programación de lo que, o un pronóstico de lo que se va a recaudar y lo que se va a ejecutar. Luego hay que ir evaluando siempre cómo se gasta y qué niveles de ingreso está teniendo la administración pública. Y por último tenemos el informe de liquidación, ¿verdad? Que básicamente el informe de liquidación debería de tener la misma información que brinda el presupuesto o la propuesta de presupuesto, ¿verdad? Que es donde tenemos la mayor parte de la información sobre lo que se va a gastar y lo que va a ingresar, pero vemos que hay información que no está detallada aún, como por ejemplo el gasto programático del 100% de las instituciones, el gasto corriente, a nivel, como les digo, de programa, a nivel de sectores.
Y por último, los informes de auditoría que hasta el año 2021 se publicaban, pero como una resolución. Nunca pudimos encontrar que se publicaran auditorías a cada una de las instituciones. ¿Verdad? Siempre lo que se publicaba eran resoluciones. Ahora, la Contraloría no está publicando ni siquiera estas resoluciones, ¿verdad? Y por lo tanto, este puntaje decae totalmente. Em, Luego, en cuanto a la participación ciudadana, bueno, qué decir, como decíamos, ¿no? Es el eslabón más débil de todos de los pilares de la transparencia y rendición de cuentas. Nicaragua, como pueden ver, tiene una puntuación de 7 puntos. Lo que pasa, dirán, ¿por qué si no hay realmente una participación en Nicaragua? Lo que pasa es que evalúa las, los mecanismos que hay dentro de, digamos, el marco legal que hay en el país para, para participar. Y como sabemos, Nicaragua tiene un marco legal que da varias oportunidades a la población para participar de la creación en el proceso presupuestario. Sin embargo, se da más que todo en la parte de la discusión del presupuesto en la Asamblea Nacional y también, por otra parte, en la Contraloría General de la República. Como aquí pueden ver, Nicaragua tiene 7 puntos, ¿verdad? Les decía, y aquí podemos ver a dónde es que hay oportunidades de participación. Hay solamente en la aprobación del presupuesto y en la parte de la auditoría de la Contraloría General de la República. Y esto se da porque ustedes saben que antes había o existe todavía lo que es las denuncias ciudadanas que permitía poner denuncias a la población o a la sociedad civil para que se metieran o iniciaran alguna investigación en las instituciones, pero sabemos pues desde que hace mucho tiempo esto no funciona. Y sin embargo, en la parte de la aprobación hay mecanismos también para que para que la ciudadanía participe, pero otra historia es lo que realmente sucede, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? A pesar de que hay algunos mecanismos, no existen mecanismos en la formulación del presupuesto, ¿verdad? Digamos que esto lo podríamos trasladar, este tipo de mecanismos que hay tanto en la formulación, en la implementación, en todo este ciclo presupuestario, lo podríamos obtener de lo que de lo que había antes en el proceso presupuestario municipal, ¿verdad? Eso podríamos traer de esas prácticas mecanismos para que se puedan implementar en el ciclo presupuestario. Siempre sabemos que en estos momentos es una utopía en Nicaragua, no podríamos hacer estas cosas, pero que son mecanismos que en otros países se pueden desarrollar y que hasta cierto punto se han tratado de desarrollar, como por ejemplo en República Dominicana, ¿verdad? Que a pesar de que no es lo que se desea, por lo menos hay cierto esfuerzo y que se han visto en el transcurso de los años. En cuanto a la vigilancia, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Porque por una parte de la vigilancia legislativa, del Poder Legislativo, dicen que hay una vigilancia adecuada, se califica como una vigilancia adecuada, y de parte a la Contraloría es una vigilancia débil. ¿Por qué se le da vigilancia adecuada al Poder Legislativo? Porque en realidad tiene la potestad para hacer una vigilancia adecuada. Es decir, el marco legal de del poder legislativo otorga poderes para que y en teoría, ¿verdad? Hay una vigilancia al presupuesto, pero ya sabemos que en Nicaragua no hay una independencia de poder y por lo tanto esto realmente no se hace. Entonces, del poder a la práctica, del papel a la práctica hay mucha diferencia. Y lo que evalúa estos dos indicadores es la fortaleza que tiene cada una de estas dos instituciones. Eh, Nicaragua está calificada, ¿verdad?, como uno de los países que tiene mejor fortaleza en cuanto a este pilar,
por parte del Poder Legislativo, por todo el marco legal que hay detrás de esto, pero a la entidad fiscalizadora superior, que debería ser un órgano independiente también, es uno de los peores evaluados, sobre todo en los últimos años, debido sobre todo a que no hay información de cómo se está eligiendo el órgano colegiado de la Contraloría. No se sabe, ¿verdad? Solo se sabe que hay un presidente, pero que no se sabe si está ratificado por la, por el órgano judicial, pero ya sabemos, ¿no?, cómo funciona la no independencia de poderes que hay en el Estado nicaragüense. Y ya para cerrar, ¿verdad? Hay algunas recomendaciones que se pueden dar en un contexto diferente al que hay en nuestro país. Deberían de tomarse en cuenta porque de todas formas, como les decíamos, ¿no? La transparencia, los presupuestos abiertos benefician a la población, benefician para que haya un sector público más eficiente y sobre todo para que haya confianza en ese sector público. Entonces, basándonos en eso, las recomendaciones sobre transparencia es que se institucionalice, por ejemplo, la publicación de los documentos que no se publican. De los 8 documentos que se publican, que se deberían de publicar, solamente se publican institucionalmente. Y institucionalmente llamo a lo que está legalizado, digamos, en el marco normativo del sector del gasto, perdón, del manejo de los recursos públicos, llámese Ley 505. La Ley 505 básicamente menciona a todos los documentos que se publican y que por ley lo sigue publicando el gobierno. Por ejemplo, también incluir en el proyecto de presupuesto datos sobre la situación financiera del gobierno, sobre los pronósticos macroeconómicos, y además debe de publicarse información relacionada con la composición total de la deuda. La composición de la deuda, básicamente la labor de la publicación de estas estadísticas estaba a cargo del Banco Central, pero ahora se está publicando en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en el presupuesto debe de incluirse, sobre todo para hacer proyecciones de cuánto va a ascender el nivel de la deuda pública debido a la contratación de nuevos préstamos o la emisión de deuda pública. Es necesario que se haga un cronograma de la formulación del proyecto de presupuesto para conocer los plazos de la presentación eh, y la discusión que va a tener esto. Por ejemplo, también se debería incluir en el informe de fin de año comparaciones sobre estimaciones de lo que es el endeudamiento, los resultados reales, comparaciones entre resultados no financieros, es decir, todas las metas que tiene el gobierno, y comparaciones entre los pronósticos macroeconómicos originales y los resultados reales. También, por ejemplo, la práctica de producir el presupuesto ciudadano. El presupuesto ciudadano, como saben, fue producido solamente en el año 2023, pero ya esa práctica se terminó. No sabemos si lo van a volver a publicar. Publicar la versión completa del presupuesto aprobado en los plazos recomendados según las buenas prácticas y restablecer la buena práctica de publicar el informe de auditoría en línea y de manera oportuna. Que el informe no es que sea un informe, sino que sean todas las resoluciones de las auditorías realizadas a las diferentes instituciones del país. Em, Sobre la participación, ¿verdad? Se pueden crear algunos mecanismos, sobre todo que sean liderados por el Ministerio de Hacienda, como mecanismos para involucrar al público en la formulación del presupuesto y en el monitoreo, sobre todo de la implementación del presupuesto. También involucrar a los diferentes sectores del país a través de organizaciones de sociedad civil, que sabemos que esto no va a suceder, pero es necesario, ¿verdad?, apuntar sobre estas cosas que se podrían hacer y tener en cuenta quizá para en un futuro, cuando hay una transición democrática en el país. La Asamblea Nacional de Nicaragua también
debe de crear también estos mecanismos, sobre todo en la parte de la aprobación del presupuesto, y también, ¿verdad?, con sociedad civil, pero eh, sabemos lo que pasa en Nicaragua. También la Contraloría puede crear estos mismos mecanismos, ¿verdad? Que estuvieron en el pasado y que pueden hacer que se mejore la participación ciudadana. Eh, Sobre la vigilancia, la política presupuestaria debe de publicarse eh, y tiene que discutirse en en la Asamblea Nacional. Esto es, ¿verdad?, en un contexto democrático. Eh, un comité legislativo debe examinar la implementación del presupuesto y publicar los informes, que sabemos que hay un comité en la Asamblea, pero que esos informes no se publican, no se sabe qué es lo que hace esa oficina de seguimiento del gasto público. Y sobre todo que se deben de examinar los informes de auditoría y publicar los hallazgos en línea. Mm, Ya con esto termino y sobre todo apuntar sobre el rol que debería de tener la Contraloría General, la Contraloría General de la República, que exigir la aprobación del poder por parte del poder legislativo o judicial para designar la autoridad máxima, ¿verdad?, de la Contraloría, garantizar que esta entidad fiscalizadora superior tenga suficiente financiamiento para realizar su labor, porque la Contraloría nunca logra auditar el 100% del presupuesto, y garantizar que un órgano independiente revise el proceso de auditoría. Esto es algo nuevo, que es un órgano independiente que pudo haber sido creado por la Asamblea Nacional o por el Poder Legislativo para que sea una fiscalizadora también de lo que hace la Contraloría, la entidad fiscalizadora superior. Que en algunos países esta medida se está implementando, pero en contextos que son más democráticos. Gracias, Leonardo, por su presentación. Hoy tuvimos por la mañana un evento global de lanzamiento de la encuesta, y que también estuvieron presentes algunas personas, la ministra de las Finanzas de Indonesia y también el ministro de Finanzas de Guatemala, Jonathan Mencos. Y lo que en términos de los hallazgos globales, algunas recomendaciones globales, vemos que la transparencia se aumentó muy poco en todo el mundo. En Latinoamérica casi se estabilizó los niveles de transparencia presupuestaria. Y que Latinoamérica es una región que también los últimos años se incrementó mucho la transparencia presupuestaria comparando con otras regiones del mundo. Pero uno de los principales hallazgos es que en el caso de Nicaragua es prácticamente no existe, ¿no?, participación ciudadana por parte del Ejecutivo, pero lo que pasa es que el nivel de participación ciudadana, los presupuestos nacionales es muy baja. Nosotros medimos desde la participación ciudadana en la formulación del presupuestos, mecanismos implementados por el Ministerio de Hacienda, la participación ciudadana durante la implementación del presupuesto y también la participación ciudadana, como Leonardo ha dicho, ¿no?, que mecanismos de participación que son implementados por la Asamblea Nacional, por los órganos de auditoría, en el caso de Guatemala, la Contraloría General. Este es algo que debatimos de la mañana con expertos, también con el ministro de Hacienda de Guatemala, la importancia de un acercamiento a la ciudadanía. No solamente en razón de la ciudadanía, hablar de las prioridades, ¿no?, en términos de la recaudación, y también las prioridades de gastos, en inversiones, pero también para conferir más eficiencia a la ejecución, la implementación del presupuesto. Especialmente porque cuando se involucra, o si hay mecanismos, o si hay participación, no solamente la corrupción, a una tendencia a bajar la corrupción y desvíos de recursos, pero también una mayor eficiencia, porque las organizaciones,
los órganos de prensa van a quedarse más acercados durante también la implementación del presupuesto. En términos de Latinoamérica, comparando los resultados de Nicaragua, es muy interesante observar que el mismo contexto democrático muy débil en Nicaragua, si comparamos con, por ejemplo, dos países en la región, o tres países, vamos a ver, que tiene también un poco un cerramiento de espacios cívicos. Yo voy a mencionar Venezuela, voy a mencionar El Salvador, voy a mencionar Bolivia. Los niveles de transparencia presupuestaria en Nicaragua son moderados, no son tan bajos como, por ejemplo, la última encuesta para El Salvador, que se bajó mucho porque no se publicó la propuesta de presupuesto del Ejecutivo en El Salvador, y también el caso de Bolivia y Venezuela, que son muy bajos. Entonces, es interesante observar cuáles son algunos mecanismos institucionales que aún están establecidos en el país, pero por parte de las otras dos dimensiones de la encuesta, especialmente la participación ciudadana, que realmente los cierres de los espacios cívicos son evidentes, que no hay ningún mecanismo. Una cosa importante, no sé, Leonardo, se mencionaste en su presentación que adentré un poco después, es que siempre invitamos los gobiernos de los países a, como verificar, ¿no? Los resultados, los indicadores, las respuestas antes de la publicación de los resultados globales. Es siempre invitamos al gobierno, intentamos invitar al gobierno de Nicaragua para mirar, ¿no? Los resultados con ninguno éxito. Eso es interesante porque en este momento, ¿no? La encuesta involucra 125 países, países diversos, ¿no? Con diversos regímenes políticos, diversos niveles democráticos. 100 países en esta ronda contestaron, entrar en diálogo, contestaron los resultados, no hubo un diálogo con ellos, pero en el caso de Nicaragua no hay ninguna respuesta. Entonces es interesante también, porque una de las cosas importantes para el avance de la transparencia es la voluntad política. Esta es la última cosa que debo hablar, y también comparando con algunos resultados, ¿no? De la región. Por ejemplo, México, que siempre no tiene un puntaje muy alto en términos de transparencia, y que tiene siempre un diálogo muy abierto con la sociedad, con la prensa. En los últimos años hubo un incremento muy grande del puntaje de la República Dominicana, que fue un poco en razón de la voluntad política, ¿no? De los ministerios de Hacienda, de los gobiernos, de rendir cuentas, de abrir las informaciones presupuestarias, y también un avance muy grande, la participación en mecanismos de participaciones innovadores en el caso de República Dominicana. Entonces, decir que el contexto de cierre de espacios es algo que no es evidente en el caso de Nicaragua, pero mismo así hay la posibilidad, ¿no? De avanzar si hay voluntad política, de avanzar en la transparencia. Y creo que si miramos los resultados de Nicaragua, ¿no? Que hay un poco que se mantiene en los últimos años, ¿no? No sé, como de 40 puntos, 44, 42, 43, dentro de 100 puntos posibles de transparencia. Creo que es muy difícil poder avanzar si no hay una mínima abertura, ¿no? de diálogo por parte del gobierno.